Hola, buenos días, niños y niñas de la brigada. Una semana más, ¿cierto? En esta situación, digamos, de confinamiento. Bueno, esta semana hablaremos del efecto invernadero. Ya la semana pasada hablamos del cambio climático, ¿cierto? Pero el cambio climático es un efecto o una causa, ¿cierto?, del efecto invernadero. Me imagino que han escuchado hablar mucho del efecto invernadero, pero este no es un término de hace poco. Esto siempre ha existido en la Tierra. Siempre que la Tierra ha existido el efecto invernadero. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es, se los voy a explicar con un invernadero. Si ustedes se dan cuenta, en este invernadero se crían plantas, ¿cierto? Esta capa que tiene alrededor el invernadero, que debe ser un plástico, a veces un vidrio, ¿cierto? Lo que hace es proteger la tierra, proteger el ambiente que está, ¿cierto?, dentro del invernadero, como las plantas, por ejemplo. Seguramente hay un clima apropiado para que ellas crezcan, ¿verdad? No hace mucho frío ni mucho calor, ¿cierto? Cuando hace frío esto retiene el calor, y cuando hace mucho calor también es liberado, ¿cierto? Mantiene una temperatura ideal para que ellos crezcan. En este caso, estas plantas seríamos nosotros, las personas, y esto que nos cubre sería la atmósfera, que es en el fondo la que regula la temperatura de la Tierra. Si la atmósfera no estuviera, la Tierra tendría alrededor de 30 grados menos, ¿ya? Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, no es algo de ahora, sino que siempre ha existido. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que este efecto invernadero se ha ido incrementando las temperaturas, por ejemplo, porque los gases naturales que siempre están, que es el agua, que es el CO2 en forma regulada, digamos, nos mantenía bien. El problema es que de un tiempo a esta parte los gases han aumentado, ¿ya? ¿Desde cuándo empezó a aumentar el CO2, por ejemplo? A partir de la revolución industrial. Cuando empezaron a crecer las empresas, ¿cierto? Cuando apareció el automóvil, porque todas estas cosas, todos estos gases se acumulan. ¿Por qué? Por las emisiones industriales, como les decía, por los incendios forestales, por las emisiones de las casas, por ejemplo, por la quema de combustibles fósiles, ¿cierto? Por las emisiones de gases que producen los autos también, los vehículos en general. Entonces, nos escapa todo el calor que debería, ¿cierto? Tampoco logra retenerse mucho. Entonces produce un desequilibrio donde las temperaturas van a ser cada vez más extremas. Mucho más frío, mucho más calor, ¿cierto? La idea del efecto invernadero natural es mantener una temperatura estable en el planeta, ¿ya? Temperatura con respecto a también, con respecto a la luz solar, con respecto al calor, con respecto a la humedad, ¿sí? El efecto invernadero, entonces, ¿es bueno o es malo? En su origen, como era antes, sin el aumento de estos gases, el efecto invernadero de forma no natural, digamos, es bueno porque nos mantiene aquí, ¿cierto? Si esta capa de esta atmósfera no existiera y no estuviera este efecto invernadero, nosotros no podríamos vivir en la Tierra, porque las temperaturas no lo permitirían, ¿ya? Nosotros ni ningún ser vivo. Entonces, resumiendo, el efecto natural de los gases invernaderos mantienen el equilibrio, ¿cierto? Una temperatura adecuada, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan en el lado derecho, están los efectos de gases invernaderos aumentados por el hombre,
y la verdad es que es bastante diferente, ¿cierto? Por eso es importante mantener el equilibrio. Todo en equilibrio está bien. El problema es cuando se cae en más o en menos y no se mantiene el equilibrio. ¿Ya? Bueno, y el efecto invernadero, el aumento de los gases invernaderos producen el calentamiento global, así como el cambio climático que vimos antes, ¿cierto? Y consecuencia de este efecto invernadero, lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Las inundaciones, las sequías. Es importante que se informen, es importante que sepan de qué se habla, que si ustedes escuchan por ahí, tengan idea de qué se trata, ¿ya? Bueno, esto es lo que vamos a ver esta semana. La próxima semana no les enviaré video, porque tienen un receso para que se pongan al día, ¿cierto? Espero que estén todos muy bien, cuídense mucho, y de ecología y medio ambiente vamos a seguir hablando en 2 semanas más. Nos vemos, cuídense. Chao.